Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Stan exhaló el aire viciado de la clínica y se detuvo en la entrada para disfrutar del sol en su rostro. Se prometió un café en cuanto todo terminara y cruzó el estacionamiento del hospital hacia un centro comercial abandonado, donde dos chicos en bicicletas BMX daban vueltas sin rumbo alrededor de los volardos de seguridad y lo llevaron al callejón, mostrando sus trucos de una rueda. Lo siguió lentamente, cada paso requiriendo un esfuerzo de voluntad. Después de un rato, miró por la ventana sucia de la tintorería. Es hora de reponerte. Como era de esperar, las noticias eran malas y él estaba aturdido, su mente consumida por procesar lo que había escuchado. Debería haber traído a Susie con él, y ahora intentaba recordar por qué no lo había hecho. Su esposa habría recordado todo, dijo el oncólogo consultor, tomado notas apropiadas y hecho mejores preguntas. Ahora, al mirar a los chicos saltando sobre la acera rota, se llenó de vacío y disgusto. Parecía que no había pasado tiempo desde que él mismo había sido un blanco como estudiante esperando que su vida comenzara. Ya se terminó. Al mirar este páramo suburbano, él podría ya ser polvo. Ni siquiera había una cafetería. Tenía cáncer de vejiga que había metastatizado, con tumores secundarios en la pelvis y el pecho. El plan era una cirugía de emergencia de vejiga en 3 días, seguida de radioterapia y quimioterapia para el resto. El oncólogo no endulzó sus posibilidades. Dijo que evaluarían la situación después de la operación. ¿Quieres decir que probablemente moriré? El joven médico asintió. Pero aún hay esperanza para ti. Haremos nuestro mejor esfuerzo para controlar cualquier dolor y darte el máximo tiempo que te quede. Debes mantenerte positivo. Stan se recompuso y sacó su teléfono. Una llamada al trabajo de Susie no fue respondida, y esperó en silencio, suplicando que alguien contestara el teléfono. Vamos, Susie, responde esta vez, realmente necesito hablar contigo. Solo esta vez. Finalmente, una recepcionista desconocida contestó el teléfono y dijo que Susie no estaba disponible. Él explicó pacientemente que era el esposo de Susie. Esto era una emergencia y necesitaba hablar con ella urgentemente. Después de un largo silencio, cuando la mujer regresó, fue abrupta. Susie estaba de vacaciones ese día. Tendría que buscarla en otro lugar. Stan se sorprendió y olvidó sus problemas por un momento. Susie siempre estaba en el trabajo. Nunca faltaba un día por enfermedad ni por ninguna otra razón. Marcó el número de casa por si acaso y escuchó cómo la llamada iba al buzón de voz. Luego llamó a su móvil. Ella nunca había sido buena para contestar llamadas, y no le sorprendió cuando la llamada fue al buzón de voz. En lugar de expresar su frustración a la máquina, envió un mensaje de texto. Llámame tan pronto como veas esto. Necesito hablar. Para cuando llegó a su coche, ya tenía una respuesta. ¿Cuál es el problema? Por débil que se sintiera, se sintió como un golpe. ¿Por qué no lo llamó ella? Llamó inmediatamente, pero nuevamente la llamada fue al buzón de voz. Se sintió muy solo. Susie no tenía motivo para sentirse culpable, pero aún así se preocupó durante la mayor parte del viaje en tren a Londres. ¿Por qué no le dijo a Stan sobre el viaje? Clifford no era su amante, era su amigo, y Stan habría encontrado bastante razonable si ella le hubiera dicho que quería ayudar a su amigo. Su culpa era irracional. Trabajaba mucho y tenía pocas aficiones. Merecía disfrutar su día libre y no tenía nada que ver con Stan. Se tomó un gran café comprado en la estación y hojeó una revista de moda. La hora pico había pasado y el vagón estaba casi vacío. A pesar de sus preocupaciones, se divirtió disfrutando del momento de relajación. Sí, arriesgó un poco durante los años, pero no lastimó a nadie y eso era lo mejor. Conoció a Clifford hace 3 años en un día difícil en un curso de Derecho Corporativo. Trabajaron juntos en un proyecto una vez a la semana durante un mes y se acostumbraron a compartir sus luchas en el curso y problemas laborales. Cuando el curso terminó,
continuaron comunicándose intermitentemente, principalmente por teléfono en el trabajo, ayudándose mutuamente con problemas legales. Gradualmente, se convirtió en amistad. Clifford tenía un agudo sentido del humor y un enfoque racional de la vida, lo que contrastaba agradablemente con el estilo exuberante y altamente individualista de Stan. La interpretación del derecho contractual comenzó a mezclarse con las historias de sus vidas. Susie le contó a Clifford sobre sus dificultades para encontrar vivienda. Stan siempre discutía con su arrendador o vecinos y tenían que mudarse. Como respuesta, Clifford compartió historias mordaces sobre su vida amorosa fallida, que pasaba de la crisis a la farsa a medida que su carrera florecía. Susie esperaba sus mensajes, que, una vez que dejaron de ser estrictamente laborales, se convirtieron en correos electrónicos nocturnos. Como una forma de relajarse. Desarrollaron una amistad fácil que ambos valoraban como una distracción de las presiones inmediatas de sus vidas. Desde el principio, ella sabía que sus sentimientos por Clifford eran poco profesionales. La fascinaba porque era tan diferente de los hombres que conocía. Stan era terriblemente agudo e impredecible. Tenía que estar en guardia para lidiar con su estilo voluble. Clifford era seguro, suave, y nunca perdía los estribos o se quedaba sin qué decir. Y Susie encontraba que sus conversaciones estaban mucho más cerca de la verdad que con cualquier otra persona. Ella jugaba el papel de la tía lamentosa y preguntaba sobre su vida personal, contenta de que él tomara en serio sus consejos. Salía con mujeres adineradas y bien conectadas que conocía a través del trabajo, y sus amoríos tomaban una rápida y predecible trayectoria, comenzando con chispas y silbidos y terminando repentinamente sin razón aparente, en la oscuridad. Ella le dijo que era porque tenía dificultades para comprometerse en relaciones. Que no podía confiar en los demás y solo era feliz cuando tenía el control de la situación personalmente. Sospechaba que disfrutaba de la emoción de la casa y extrañaba a las mujeres después de tener éxito. Pero por un tiempo, estuvo profundamente enamorada. Un hombre que expresaba sus sentimientos abiertamente y con humor, lo cual a ella le gustaba. Ella agonizaba por esta relación a larga distancia y decidió que todo estaría bien siempre y cuando nunca se conocieran. Consciente de los riesgos, veía que nada malo sucedería. Siempre y cuando siguiera esta regla. Stan no tenía motivos para quejarse. Nadie salía lastimado y todos ganaban. Ella y Clifford eran opuestos. Estaban cerca y se confiaban el uno al otro para compartir sus problemas. Pero no había posibilidad de que algo más que un amor amistoso y solidario se desarrollara. Susie estaba rompiendo su propia regla. Estaba camino a encontrarse con su amigo confidencial. Pero las circunstancias eran excepcionales. Clifford, que finalmente se casó, le envió una carta desesperado. Se enteró de que su esposa le estaba siendo infiel, y se separaron. Estaba solo. Sus súplicas de ayuda eran desesperadas. Susie sabía que tenía que responder, incluso si causaba problemas. Clifford era su amigo, y era correcto sacrificarse por él. Podría contarle a Stan sin entrar en los detalles de 5 años de correspondencia secreta. Todo lo que él necesitaba saber era que Clifford era su amigo de trabajo. Lo consideró cuidadosamente, como solía hacer en el trabajo cuando se enfrentaba a una decisión difícil. ¿Su conclusión? ¿Por qué arriesgarse a complicar la situación con una confesión innecesaria? Sería su estilo aprovechar algún momento menor y sacar todo de control. Y de todos modos, su hosco y melancólico ensimismamiento de las últimas semanas la había hecho reacia a compartir sus esperanzas y temores con él. Más tarde se preguntó si estaba ansiosa, no tanto por el engaño, sino porque temía que encontrarse con Clifford arruinara su amistad. Difícilmente estaba a la altura de la liga de sus conquistas femeninas, y podría decepcionarlo. O él podría irritarla y hacerla sarcástica. Lo pensó detenidamente, y para cuando el tren llegó a las afueras de Londres, estaba contenta de haber tomado la decisión correcta. Es hora de encontrarse y ver si realmente comparten una comprensión única. El mensaje de texto de Stan llegó cuando ella bajaba del tren en la estación de Euston.
Se sintió irritada. Stan nunca le enviaba mensajes de texto. ¿Por qué ahora? Vio que también había perdido una llamada de él. Pero él sabía que ella no quería llamadas personales durante el trabajo. Horas. Irracionalmente estaba enojada con él porque, por supuesto, el texto estaba alimentando su culpa. ¿Qué podría ser tan urgente que necesitaban hablar de inmediato? Su respuesta fue básicamente, ¿cuál es el problema? Lo que realmente quería decir era, deja de intentar arruinar mi día especial. Casi de inmediato, recibió otro mensaje de texto. Leyó este con alivio. El bistro Café John Lewis no puede esperar a verte. Te quiero, Cliff. Tiró unas monedas en el sombrero de un guardia en el viaje en tubo a Oxford Circus y se olvidó del mensaje de Stan. No hay señal de móvil en el metro de Londres, así que su texto quedó sin respuesta. Susie se detuvo en la entrada del bistró en el piso de arriba y su ánimo mejoró cuando vio a Clifford sentado afuera de la ventana. Estaba mirando los tejados de Oxford Street, pero se giró cuando ella se acercó y su sonrisa la hizo saltar. Se besaron en las mejillas, saludándose conscientemente, y Susie pensó, ¿qué he hecho? Lo conozco tan bien y es casi un desconocido. Un momento después, se abrazaron como amantes separados hace mucho tiempo, brazos envueltos alrededor del otro, besos cayendo en la cara y los labios. Fue un placer simple, una expresión de su alivio por el encuentro. Susie no podía apartar los ojos de su rostro y Clifford sonreía con benevolencia, tratando de entender lo que estaba sucediendo y sacar lo mejor de ello. Era hora del almuerzo y comieron bocadillos. Stan nunca haría eso. Ella eligió una tarta de frutas frescas con crema y Clifford tomó una botella de cerveza con cerdo, guisantes y piclas. Se rieron de las elecciones del otro, y después de intercambiar algunas noticias, Clifford contó su historia. Era banal, pero Susie lo escuchó horrorizada, escuchando su historia sobre cómo descubrió la traición de su esposa. Ella era una comercializadora para una gran empresa y se hizo amiga del jefe de la agencia de marketing que estaba contratando. Él regresó de un viaje de negocios para descubrir que ella se había mudado, dejando solo una nota. Las lágrimas aparecieron mientras hablaba, y él aferraba el tenedor como un arma. Era una historia larga y Susie tenía mucho que decir en respuesta. La intensidad de la discusión los dejó exhaustos, y acordaron salir a tomar aire fresco. Después de terminar su comida, caminaron por los departamentos de hombres y mujeres en la tienda por departamentos, luego tomaron un taxi hasta la Aguja de Cleopatra y caminaron juntos desde el Támesis, pasando por los jardines de la orilla, subiendo por Whitehall, pasando por Downing Street hasta Trafalgar Square, donde fueron a la Galería Nacional a ver una nueva pintura de Tiziano. Se suponía que Susie estaría en casa para cenar, pero estaban tan absortos el uno en el otro que olvidaron la hora y se sentaron en la cafetería de la galería. Y a ella le gustaba su manera irónica y medida de hablar. Y su encantadora forma de captar sus comentarios. Y agregar algo sin nunca descartar su punto de vista. Como un descanso de su desastre personal. Habló sobre su trabajo en una compleja adquisición corporativa, y eso también le resultó interesante a ella. Tenían mucho en común. Fueron al pub donde Susie tomó una copa de vino. Y empezaron a hablar sobre Stan. Estaba mal discutir su relación con su esposo con otro hombre. Pero rápidamente superó eso, tratando de hacer justicia a Stan y resaltar sus buenos puntos, su generosidad y valentía, su entusiasmo y energía maníaca. Pero también dijo cómo se había vuelto retraído últimamente, no quería hablar. Pensó que estaba deprimido y debería ver a un médico, pero era demasiado arrogante para buscar ayuda después del trabajo cuando estaba cansada. Su sarcasmo y temperamento eran más de lo que ella podía soportar. Y su lengua era tan cruel que ella se sentía como si hubiera sido golpeada. Clifford era comprensivo y no criticaba a Stan, sino que la apoyaba con sus comentarios. Todos tenemos derecho al respeto básico. Y él no tiene derecho a desahogar sus problemas contigo. Eran buenos el uno para el otro. Hablar con Clifford hacía que los rincones oscuros de su vida se llenaran de luz.
No había disfrutado tanto como lo hace ahora. Durante mucho tiempo, Clifford fue feliz, y a cambio ella recibió un compañero que estaba feliz de ir de compras con ella. Y hablar interminablemente sobre trabajo, amor y cosas que les interesaban a ambos. Clifford dijo que fue un error no encontrarse. Perdimos demasiado tiempo. Nos necesitamos mutuamente. Ella se vio obligada a estar de acuerdo. Al final, ordenó sus pensamientos. Pero no podemos volver a salir. Amo a Stan, y estar contigo nos pone en una posición incorrecta. Al menos quédate a cenar. Necesitamos hablar sobre lo que nos pasó. Ella escuchó la desesperación en la voz de Clifford. Por primera vez en una semana, mi vida volvió a valer la pena. Estaba tan dolorida que no sabía cómo sobreviviría. Estaba tan sola, y los pensamientos de ti me mantenían en marcha. Iba a llegar a casa antes que Stan y cocinar la cena. Para que nunca se enterara de su viaje a Londres. Este era el plan más sensato. Los trenes tardíos eran raros y estaban llenos de borrachos. Y quedarse en Londres habría significado involucrarse en otra historia de engaño. Sin embargo, Clifford tenía razón. Merecían cenar juntos. Insatisfecha con esta conclusión, se dio cuenta de que estaba evitando la pregunta principal. Quería quedarse, pero no tenía idea de qué significaba, si es que significaba algo. No tenía la intención de coquetear, pero se sentía segura y quería que Clifford la admirara. Él era gentil, nunca la hizo sentir incómoda, y nunca dijo una palabra para herir a Stan. Se sentó junto a él y tocó sus hermosas manos. De vez en cuando él ponía su mano sobre la suya y sonreían, encantados el uno con el otro. Se sentía natural tocar, y por supuesto, él tenía toda su atención. Estaba fascinado. Ninguno de ellos era depredador. Ambos querían saber a dónde los llevaría esta aventura inusual. Aunque Susie se sintió justificada en sus acciones, su culpa no desapareció. El camino sensato a seguir era enfriarse y organizar otra reunión una vez que hubieran resuelto sus sentimientos. Quedarse a cenar era temerario, pero todavía quería hacerlo y ya no sabía qué era lo correcto. Con un esfuerzo heroico de voluntad, soltó la mano de Clifford y se excusó, fue al baño y encendió el teléfono. Cuando la pantalla se iluminó, recordó el mensaje de texto de Stan pidiéndole que llamara y se sorprendió de que él no siguiera con su respuesta. Sea lo que sea que quisiera, no podía ser urgente. Marcó su número de móvil, buscando palabras para su mentira. La han llamado a una reunión urgente en Londres y termina tarde. No sabía cuándo podría liberarse. Esto nunca sucedió, pero era plausible que su trabajo la llevara a Londres, y Stan no tenía forma de comprobarlo. Era irracional, pero decidió que estaría bien quedarse si le decía a Stan dónde estaba. No contestó la llamada. Frustrada, le envió un mensaje de texto. Perdón por no responder antes. Reunión urgente atascada en Londres. Regresaremos tarde. Era un pobre sustituto para la conversación, pero sintió cierto alivio al enviar la mentira. Antes de poder guardar su teléfono en su bolso, llegó otro mensaje de texto. Stan debió haber mantenido su teléfono encendido y a mano después de todo. ¿Qué reunión? En el trabajo. Dijeron que estás de vacaciones. Se ruborizó y se hundió en su silla, aturdida por lo rápido que su mentira fue descubierta. ¿Por qué Stan no contestó el teléfono para hablar? ¿Qué podría saber él? Trató de concentrarse, pero estaba distraída por pensamientos de su fracaso. Una pequeña inexactitud y fue detectada al instante. Volvió a marcar su número una y otra vez, pero la llamada no fue respondida. Esto le dio confianza. ¿Qué podría esperar Stan si jugaba juegos de niños con ella? Ser atrapada en una mentira era humillante, pero estaba decidida a no dejarse en desventaja. Pensó cuidadosamente antes de enviar otro mensaje de texto. No quise molestarte. De hecho, con mi tía en Tunbridge Wells, se siente mal y pidió ayuda. No te preocupes.
Volveré mañana. ¿Por qué dijo no te preocupes y por qué volveré mañana? Alarmada por su comportamiento y sus mentiras, sabía que no podía enfrentarse a Stan. En el momento de escribir esto, decidió quedarse en Londres durante la noche. Había perdido el control y necesitaba tiempo para reponerse antes de enfrentarse a su esposo. Pocos momentos después, se dio cuenta de que estaba equivocada. La decisión inteligente era seguir mi plan y regresar a casa. Sorprende a Stan al regresar en el último tren desde Tunbridge Wells. Quedarse podría haberlo puesto todo en peligro. Con ambos Clifford y Stan aliviados de que ella había tomado una decisión, dejó el teléfono y se apresuró de vuelta a Clifford. Clifford la agarró urgentemente cuando regresó, pasando su mano por su hombro y cuello antes de besarla en los labios. Estuviste fuera tanto tiempo que temía que te hubieras escapado, dijo él. Ella se sintió inmediatamente mejor y se calmó con el alivio de Clifford. Pero después de abrazarse durante un rato, se apartó, decidiendo que necesitaba pensar por los dos. Sabía que estaba en problemas, pero nuevamente se sorprendió a sí misma. Cliff, necesito una habitación de hotel para esta noche. No insistas, pero me quedaré en Londres por la noche. Eso significa que podemos cenar sin preocuparnos por el tiempo. Pero después de la cena me despediré. ¿Entiendes? Debemos proteger lo que tenemos. Él asintió y la besó. Gracias, Susie. Eres un milagro. No sé cómo me las arreglo sin ti. Clifford aceptó su plan, pero Susie quedó horrorizada de que incluso después de decidir regresar a casa, decidiera quedarse. Fue cobarde porque sabía que no podía enfrentarse a Stan mientras sus sentimientos por Clifford estuvieran tan frescos en su mente. Será más fuerte por la mañana. Mientras Clifford llamaba a hoteles para ella miraba su teléfono, pero no había nuevos mensajes de texto. Incapaz de relajarse, llamó al número de celular de Stan y al número de casa. Nuevamente, ninguna respuesta. ¿Por qué Stan es tan molesto? Terminaron sus bebidas. Clifford encontró un hotel y estaba pensando en lugares para comer. Al diablo con eso, pensó Susie. Disfruta de tu cena y preocúpate por el resto de tu vida. Más tarde, tomó el brazo de Clifford y apoyó su mejilla en él. Confortada por su aroma. Ya no sabía qué era lo correcto, y no le importaba. En algún momento durante la cena, mientras Clifford comía su tarta de limón y Susie comía su panacate de chocolate, su conversación se volvió directamente desde los desarrollos en derecho corporativo hacia ellos mismos. Hoy fue como un milagro, dijo Clifford. Nunca pensé que podría ser tan feliz de nuevo. Quiero estar contigo tanto, dijo Susie. Pero sabes que no puedo. Nos avergonzaría a ambos y arruinaría todo. Tenemos que ser realistas sobre cuándo podemos estar juntos y no ser codiciosos. Tienes razón, respondió Clifford seriamente. Las pocas oportunidades que tengamos para expresar nuestros sentimientos serán muy valiosas. Nada más importa. Es mentira. Mantenernos separados es una herida autoinfligida. Esta vez, cuando se besaron, él colocó discretamente su palma en su pecho, con sus cuerpos cerca uno del otro. Sin sexo, insistió ella. Lo que sentimos el uno por el otro no tiene nada que ver con el sexo. Entonces, ¿qué es? Susie, te amo. Ella sintió la presión de su mano a través de su ropa y su cálida y poderosa presencia tan cerca de ella, le pareció correcto. Pero tuvo cuidado de no correr riesgos innecesarios. Cuando él puso su mano en su rodilla, ella puso su mano en la suya. Clifford, por favor, no arruines la cena. La disfruté tanto. Eres encantador. Me gustas mucho. Pero estoy casada. No soy libre, como tú, para expresar mis sentimientos. Pero tú puedes decirlo. Tienes que decírmelo. ¿Me amas aunque sea un poco? ¿Sabes la respuesta a eso? ¿Haría esto si no te amara? Ella lo besó de nuevo y luego lo apartó.
Mirando los rizos oscuros de Clifford sobre su cuello y sus ojos atentos y pensativos, supo sin lugar a dudas que lo amaba. Fue un shock porque imaginaba que amar a Stan la inmunizaba de amar a otro hombre. Y mintió. El sexo era una parte natural de sus sentimientos por Clifford. No se trataba de placer, sino de desarrollar el vínculo que compartían. No podía creer que a su edad, después de tantos años de entrenamiento y experiencia haciendo lo correcto, pudiera pensar como una adolescente enamorada de su primer amor. Necesitaba pensar con cuidado. Y su mente adulta cínica y sabia le decía que lo correcto era compartir la cama con Clifford. Todo lo demás era una mentira flagrante. Impulsada por la lealtad a Stan y el deseo de evitar estar en una posición incorrecta. Perdió el rumbo. Y en esta confusión de pensamientos y sentimientos, continuó diciendo que no. Clifford fue muy comprensivo. Terminaron su café, y eran las 10 de la noche. Preocupada ahora y sintiendo que habría hecho mejor si se hubiera limitado a una copa de vino, Susie fue al baño de nuevo. Ojalá pudiera hablar con Stan. Estaba segura de que podría arreglar las cosas. Sacó su teléfono, y no hubo respuesta a su mensaje anterior. Llamó a casa, luego al celular de Stan de nuevo sin respuesta. Stan debería estar en casa ahora. ¿Por qué no contesta? La culpa la invadió. De repente, convencida de que él sabía, de que sabía que estaba con su amante. Eso era suficiente. Podía lidiar con el sentimiento de culpa, pero no con el asco de estar atrapada en una intriga tan vulgar. Conocía la agudeza mental de Stan. A veces la asustaba cuando notaba cosas que todos los demás pasaban por alto. Stan sabía que era una traidora y su desprecio era insoportable. Él la habría destruido y ella habría arrastrado lejos de los restos, lisiada. Regresó a la mesa mientras Clifford terminaba de pagar la cuenta. Clifford, quiero, pero no puedo. Lo siento. Debemos despedirnos. Todo esto es demasiado repentino para mí y no puedo manejarlo. Simplemente no está bien. Un alivio la llenó al decir esto. Corrió hacia el aire fresco y Clifford la siguió apresuradamente. Era de noche, los teatros se estaban vaciando, y estaban atrapados en la corriente de personas que los pasaban en su camino al metro. Clifford tomó su mano y dijo algo. Vio lágrimas en sus ojos y se sintió fuerte de nuevo, capaz de hacer una concesión. Podríamos tomar una última copa en mi hotel, pero eso es todo. Tuvimos un día maravilloso. Nunca lo olvidaré. Y quién sabe qué pasará después. Nada es seguro. Hasta este momento. No había forma de que terminara en la cama con Clifford. No estaba borracha. Dejó claro que no dormiría con él. El sexo en sí habría sido inofensivo y placentero, pero no tenía deseos de vivir con el miedo al descubrimiento, la necesidad de sopesar cada palabra que dijera a Stan y la culpa que la acompañaría para siempre. Fueron al bar del hotel y Clifford ordenó champán para celebrar un gran día, uno que destacaría para ambos en medio de la rutina monótona del trabajo. Aliviada de haberse recompuesto y haber tomado una decisión inteligente. Disfrutó de su bebida, besó a Clifford de manera seductora porque lo amaba y estaba agradecida por su comprensión y porque era lo correcto. Él merecía su afecto y ella quería que él la amara. Stan podía dárselo sin hacerle daño. Todo estaba bien y ella podía manejar a Stan sin quedar paralizada por la vergüenza. Recuperó la compostura y debe haber bajado la guardia porque 2 horas más tarde Clifford estaba durmiendo junto a ella en su cama de hotel. Sonreía mientras dormía, su respiración sonaba como el ronroneo de un gato. No estaba claro para ella cómo había sucedido esto. Debió haber actuado como una virgen adolescente. Se abrazaron en el bar del hotel, temiendo el momento en que tendrían que despedirse, pero avergonzados de mostrar su pasión tan claramente en público. Terminaron el champán. Era tarde y se abrazaron, las lágrimas brotando en sus ojos, desesperados. Es tan importante. Debemos hacer todo lo posible para mantener ese sentimiento, dijo Susie.
Atesoraré este momento por el resto de mi vida, dijo Clifford. Nada es más importante que esto. Merecemos este momento, quiero que sepas cuánto significas para mí. Amo a Stan, pero no deberías dudar de los sentimientos que tengo por ti. Muéstrame, dijo Clifford. Eres la chica más inteligente que conozco. Muéstrame que estas no son solo algunas palabras astutas y manipuladoras de una abogada. Minutos más tarde, estaban en el dormitorio, en la cama, y la mano de Clifford estaba debajo de la blusa de Susie. Ella se recostó, contenta de que su indecisión quedara atrás. Clifford era torpe y poco atlético, pero por otro lado, debió haber aprendido algo de su serie de relaciones fallidas. Ella le dejó tomar la iniciativa e incluso pudo disfrutar de su torpeza. Era parte de su carácter. Era más persistente que Stan y se esforzaba más. Por lo tanto, entregarse al placer parecía ser un pequeño precio a pagar, y Susie hizo todo lo posible. Clifford ya era su hombre, y ella quería que estuviera satisfecho con ella. Ambos querían que este fuera un momento especial en sus vidas, pero no lo fue. Estaban cansados y habían bebido demasiado, y de cualquier manera, ambos sabían, incluso si no podían decirlo en voz alta, que el sexo había sido un error. Susie amaba a Clifford, y por eso lo llevó a la cama. Quería complacerlo, y esto parecía ser la forma correcta de expresar sus sentimientos. Ahora que estaba hecho, sabía que estaba mal y se preguntaba cómo podía perder tanto por tan poco. El sexo no fortaleció su vínculo con Clifford. Lo estropeó todo. Se vio obligada a mentirle a Stan. Era necesario, pero había dado un paso que cambiaría el resto de su vida, y ya lo lamentaba. Stan estaba sentado en su casa vacía, preguntándose cómo sería tener 3 días para vivir, o al menos 3 días con todas sus capacidades. A las 7 de la tarde, dejó de esperar que Susie entrara y comenzó a pensar seriamente en lo que significaba su ausencia. No era estúpido y sabía que algo estaba mal entre ellos. No había tía, ni reunión de negocios, y él sabía que ella había ido a Londres por sus propias razones. Releyó sus mensajes de texto y solo se sorprendió de que ella inventara una mentira tan descuidada. Había estado demasiado ocupada esta mañana para notar su ansiedad, y él la observó mientras metía un cambio de ropa en su bolso de trabajo. ¿Por qué iría al trabajo usando un atuendo y luego cambiarse a algo más casual? Porque no tenía la intención de quedarse en el trabajo. ¿Por qué molestarse en cambiarse de ropa? Porque había alguien a quien quería impresionar. ¿Por qué no vestirse en casa para una cita? Porque quería ocultar sus intenciones. Él todavía no estaba muerto, pero ella ya lo había dejado atrás y seguido adelante. Detalles que lo habían confundido en ese momento, ahora volvían para atormentarlo. Por la mañana, cuando ella salió para el trabajo, no respondió a su beso de despedida habitual, pero luego se corrigió y lo besó cálidamente. Y recordó la discusión de hace algunas noches sobre si comprar leche orgánica en lugar de la más barata. Él dijo que comprara orgánica porque aseguraba que las vacas pudieran salir al pasto. Ella dijo que privar a los animales del pasto reducía la productividad alimentaria y estaba llevando al hambre mundial, un argumento que nunca antes había escuchado hacer y que entraba en conflicto con su preocupación habitual por la salud de los animales. Cuando él dijo que era una tontería, ella se enojó y dijo que muchas personas lo creían. Y cuando él le preguntó quiénes exactamente, ella guardó silencio. No le importaba perder la discusión, pero se sintió mal porque él había refutado y arruinado el argumento. ¿Podría ser porque venía de un amigo especial cuya opinión admiraba y a quien no podía nombrar? Él conocía a Susie. Tenía todo el día para pensar, y hacia la mitad de la tarde sabía sin lugar a dudas, con toda la previsión de una mente liberada de un cuerpo purificado por la enfermedad, que ella estaba con su amante. No necesitaba más pruebas, y una punzada de ansiedad le apretó el pecho. Confiaba en ella, y ella lo había fallado cuando más la necesitaba. Durante meses algo había estado mal, pero dudaba de sus sentimientos, confundiendo su frialdad con sus temores sobre su salud. Eran una pareja cercana,
pasando la mayor parte de su tiempo libre juntos cuando no estaban en el trabajo, en una cercanía cómoda. Tenían amigos mutuos y disfrutaban salir con las familias del otro. Pero desde el comienzo del año, han tenido pocos temas de conversación en común, y ninguno de los dos ha hecho un esfuerzo por organizar cenas, fines de semana o tardes en el teatro juntos. Pensó que era porque estaba cansado de estar enfermo, pero ahora no estaba tan seguro. Susie era una mujer inteligente. Si todavía estuvieran cerca, habría notado que no se sentía bien y sabría que era su deber ayudar, tal como se ayudaban mutuamente en momentos de crisis. Stan sabía que necesitaba reponerse. No quería pasar el resto de su tiempo paralizado por el odio y la autocompasión. Es mucho mejor dejar de lamentarse y seguir con el resto de tu vida. Finalmente, su disgusto con la depresión lo llevó a hacer café y forzarse a estar alegre. Encendió la música, London Calling, de The Clash. Se ajustaba a su estado de ánimo. Su esposa lo había dejado bien, él la dejará a ella. Morir es una separación muy final. Dio un sorbo a su café y pensó en lo que más le gustaba hacer. Le tomó un tiempo decidir que extrañaría el momento de sorpresa y alegría, de llegar a la cima de una montaña en un día despejado, ese momento raro en el que una nueva vista se abre ante ti y el esfuerzo de la escalada ha quedado atrás. Si había un lugar al que debería haber ido antes de morir, habría sido el Distrito de los Lagos, un lugar de recuerdos felices de senderismo y escalada. En su juventud, cuando era demasiado pobre para viajar al extranjero, no había nada que lo detuviera para ir allí ahora. Lo pensó. Había acampado en la cima de Wastwater muchas veces bajo la lluvia y el frío, y sentía envidia de las personas lo suficientemente ricas como para hospedarse en el aislado hotel de Wastwater. Una rápida búsqueda en línea de detalles y llamó al hotel. Se sorprendió al ver que había una habitación disponible para la próxima noche. Parecía destino. Terminó su café, escribió una breve carta a Susie, empacó una bolsa con su ropa más abrigada y salió de la casa alrededor de la medianoche. Cuando puso su teléfono a cargar en el coche, vio que había perdido otra llamada. Esta vez no estaba curioso sobre el paradero de Susie. Ella no respondió a su solicitud de llamar y él no quería escuchar sus mentiras. Le llevó 4 horas conducir por carreteras desiertas. Se detuvo a mitad de camino para desayunar en un taller de reparación de automóviles adormecido en la autopista. El amanecer iluminó el aire desde las montañas más allá mientras conducía las últimas millas a lo largo de la orilla del vasto lago. Estacionó el auto, se puso sus botas y caminó a lo largo del lago antes de almorzar en el bar del hotel. Ya se sentía mejor. El dolor se había ido. Su energía regresó en el aire de la montaña y se relajó, sabiendo que tenía todo el día por delante para hacer lo que quisiera. Calculó su fuerza. No tenía un mapa, así que refrescó su memoria sobre la ruta que quería tomar. Del mapa en la pared del bar, la cumbre de Scafell a través de Lord's Reach, Micheldor y luego Scafell Pikes. Compró un almuerzo empaquetado, barras de chocolate y pastel de menta de Kendall para asegurarse de no quedarse sin combustible. Luego partió. Todavía era temprano, pero ya había otros excursionistas en el sendero que habían decidido aprovechar el buen tiempo para subir a la cima de la montaña más alta de Inglaterra. Después de varios cientos de pies de ascenso, su cadera comenzó a doler y se vio obligado a reducir la velocidad. Colocando cada paso cuidadosamente, se tragó un par de ibuprofeno con un sorbo de agua del arroyo y decidió que podía soportar el dolor. Incluso encontró la fuerza para adelantar a 1 o 2 de los viajeros más lentos. Estaba más tranquilo cuando se apartó del sendero principal hacia el camino a Lord's Rack, subiendo a través de una estrecha brecha en la roca hasta la cima de Scafell. La subida hasta el comienzo del chute rocoso se volvió más empinada y difícil a medida que ascendía, y se desaceleró aún más, sabiendo que la escalada rocosa pondría a prueba su cadera. Después de una difícil escalada, llegó a la base de la escalada y encontró a 2 jóvenes mujeres en atuendos brillantes de amarillo y rosa estudiando la ruta, mirando hacia arriba por la pared de roca y hacia abajo su mapa. Jadeante, se detuvo al acercarse a ellas y las saludó. ¿Saben si esto conduce a la cima de Scafell?
Preguntó una chica con leggings rosados y auriculares. Era agradable ver un rostro bonito. Él sonrió y les mostró dónde estaban en su mapa. Esto es Lord's Track. Es una buena ruta si tienes la cabeza en su lugar y no te importa escalar rocas, respondió. ¿Es seguro? Preguntó la chica con un polar amarillo. Ella también parecía encantada con su día. El principal riesgo proviene de las rocas que podrían derribar a alguien más alto que tú. Si escalamos juntos, podemos asegurarnos de no lastimarnos mutuamente. Estuvieron de acuerdo, y Stan los guió. Explicó su enfermedad porque tenía que detenerse cada docena de metros que escalaba. Las chicas estaban atentas y le hicieron preguntas razonables. Para cuando alcanzaron la cima del canalón y llegaron a la ladera abierta, se enteraron de su cáncer, y a cambio él se enteró de que Bella y Simone acababan de terminar sus exámenes finales de psicología en la Universidad de Lancaster. Ambas anhelaban aire fresco y espacio abierto. Después de estudiar sin parar desde Semana Santa, se quedaron juntas en el arduo viaje a la cima de Scafell, y él se sintió culpable por estar tan absorto en su alegría, su disfrute del entorno, su juventud y belleza, y su disposición a ser sus enfermeras. Compartió su chocolate con ellas en la cima de Scafell, y se agruparon, con las capuchas puestas contra el viento cortante del mar de Irlanda. Luego descendieron a Micledore, un paso entre picos, antes de unirse al camino bien transitado hacia la gran colina en la cima de Scafell Paix. No tenían prisa, y a veces tuvo que mantenerse firme, agarrándose al hombro de cada chica. Pero lo lograron y se unieron a la entusiasta multitud reunida alrededor de la colina y mirando por encima de las cimas de las montañas hacia Escocia. Ni una vez en el camino pensó en Susie o en la muerte por un momento. A pesar del dolor, se sintió completo de nuevo. Susie durmió bien después de la emoción de su noche con Clifford. Lo hizo irse a las 2 de la mañana, se despertó temprano de muy buen humor, se duchó, desayunó en el hotel, tomó el tren de regreso a Londres y fue a casa a cambiarse. Aliviada de que su aventura hubiera sido un éxito, ahora estaba apurada. Al darse cuenta de que llegaba tarde al trabajo con el beneficio de una noche de sueño, comenzó a creer que había manejado la situación bien. Total, si se dio a la tentación eso quedó atrás y ahora su tarea es volver a la vida normal. Actuó según sus creencias y sobrevivió. De camino a casa desde la estación, se detuvo y se cambió de nuevo al atuendo con el que salió el día anterior. Con su historia bajo control, estaba lista para explicarse con Stan. El terrible momento de pánico cuando no sabía qué hacer había sido olvidado. Sea como sea, había hecho el trabajo y ahora necesitaba seguir adelante. Stan no estaba en casa. La casa estaba vacía. Susie estaba decepcionada porque habría preferido deshacerse de esa carga de inmediato. Ahora tendrá que recordar su discurso hasta la noche. Se duchó rápidamente y se puso un nuevo traje de negocios azul oscuro. No podía permitirse llegar tarde todo el tiempo, y si ella y Clifford se volvían a encontrar, sugeriría encontrarse en algún punto intermedio para que fuera un viaje de un día, una alegría que se pudiera disfrutar ocasionalmente. Siempre había querido visitar Cambridge, con tiempo para un recorrido completo por el Museo Fitzwilliam y la capilla del King's College. Ella le sugerirá esto a Clifford. A Stan no le gustaba explorar pueblos del campo ni ir de compras ni gastar mucho en una comida promedio en un pub rural. Y no importa cómo pasaran su día, ella trataría de llegar a casa a la hora habitual y estar lista para el trabajo al día siguiente. Vestida con uniforme y sintiéndose fresca, Susie bajó apresuradamente las escaleras, buscando su teléfono y llaves. En la cocina, se detuvo para mirar el correo del día anterior fijado en el tablero de anuncios. Allí, junto al correo, encontró una nota escrita a lápiz. ¿Recibiste malas noticias? Me fui a pensar. No estoy seguro de cuándo volveré. Al menos el viernes. Espero que hayas disfrutado tu noche en Londres. Saluda a tu amiga de mi parte, Stan. Lo leyó varias veces, y su primera reacción fue irritación. ¿Qué está tramando Stan ahora? Luego lo leyó cuidadosamente de nuevo.
¿Cuáles son las malas noticias? ¿Por qué Stan no pudo decir lo que quería decir? Se sentó en los escalones, exhalando. ¿Podría haber muerto la madre de Stan? Descartó el pensamiento. Stan no se iría sin decirle. ¿Perdió su trabajo? Tal vez. Trabajaba para una empresa agresiva de telecomunicaciones que cambiaba constantemente su estructura de dirección intermedia. Sobrevivió a muchas batallas sangrientas, pero siempre decía que algún día su suerte se acabaría. O podría perder los estribos y ser despedido por su comportamiento. Stan era inteligente, pero su temperamento nunca estuvo completamente bajo control. Volvió a leer la parte sarcástica sobre su amiga varias veces. Stan intentaba confundirla, y molesta porque no podía expresar su defensa, tomó el teléfono y llamó a su celular. No hubo respuesta. Luego llamó al trabajo de Stan y habló con su secretaria, a quien conocía por su nombre. La chica parecía un poco avergonzada, como si Susie estuviera tratando de arrastrarla a algún plan dudoso. Stan tomó licencia médica, dijo la chica. ¿Quieres decir licencia médica? Licencia médica. Está de baja hasta fin de la próxima semana. Tonterías, Mary. Stan no está enfermo. Susie echó de menos la confusión de una chica que tenía que decirle a su esposa que su esposo estaba enfermo. No me dijo de qué se trataba, pero está sufriendo. No puede ocultarlo todo el día, y se nota cuando está cansado. Deberías haberlo notado. La chica estaba claramente afectada por este tema de dolor. Susie colgó. Esta conversación era surrealista, y se preguntó qué estaba tramando Stan. Stan no podía estar enfermo. Ella lo habría notado. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. Sí, podía. Esto es exactamente lo que pasó. Ahora que lo pensaba, recordaba. En las últimas semanas, Stan había dejado de subir las escaleras rápidamente, como siempre lo hacía. Podía imaginarlo avanzando como si llevara una caja de libros, y comenzó a levantarse por la noche para ir al baño, y le costaba levantarse por la mañana. Se quejaba y se quejaba de lo cansado que estaba. No era nada propio de Stan, y había dolor. Nunca le contó al respecto, pero ella lo recordaba agachándose para sacar algo de debajo del fregadero de la cocina y haciendo muecas, incapaz de enderezarse. Ella se rió de él y le dijo que ahora estaba envejeciendo. Ya no le parecía gracioso. De hecho, se horrorizó al darse cuenta de cuanto había visto sin sacar conclusiones obvias. ¿En qué estaba pensando? Luego comenzó a sentir náuseas. ¿Podría Stan realmente descubrir a Clifford? Sabía sobre computadoras y podía leer sus correos electrónicos, aunque era algo que no podía imaginar. ¿Su enfermedad era una tapadera para el dolor emocional que le causaba? Se estaba convirtiendo en una pesadilla. Así que se quitó la chaqueta y fue a la cocina a buscar agua. Era demasiado terrible de imaginar, pero no podía sacarse el pensamiento de la cabeza. Sacudiendo la cabeza e irritada por la injusticia de su situación, trató de concentrarse en qué hacer. Su mente estaba paralizada, pero sabía que tenía que hablar con Stan. Miró el teléfono. ¿Por qué no podían hablar por teléfono? Presionó el botón para mostrar las llamadas recientes. Entre las llamadas no contestadas de su teléfono celular había un número desconocido que había llamado ayer por la tarde. Tomó el teléfono y marcó el número. Le contestaron de inmediato. Buenos días. Hotel Westwater, ¿en qué puedo ayudarle? Susie captó rápidamente. Estos eran los tipos de enigmas que podía manejar. Dijo su nombre. ¿Tienen la reserva de mi esposo? Se le olvidó decirme. Stanley Marshall. Sí, señora, para esta noche. Pero era para una persona. Habitación individual. Es perfecto. Susie colgó y comenzó a pensar. Está bien, Stan podría no haberse sentido bien, pero no estaba tan mal si podía ir corriendo al distrito de los lagos para hacer alpinismo.
Stan caminaba y escalaba cuando la vida se volvía demasiado dura. No cuando estaba enfermo. Tuvo que mentir en su trabajo. En ese caso, ¿por qué? Solo podría haber una explicación de por qué podría haber actuado así impulsivamente y sin explicárselo a ella. Ahora ella lloraba lágrimas amargas de autocompasión y negación, y lágrimas por el daño causado. Stan lo sabía. Ella llamó al trabajo y dijo que necesitaba tiempo para lidiar con una emergencia familiar. No pensó en las reuniones que tendrían que ser reprogramadas o los plazos que quedarían incumplidos, habiendo cambiado de nuevo. Ella no era una caminante, pero tenía zapatos adecuados, un polar y ropa impermeable. Preparó café, estudió el mapa y el sitio web del hotel, configuró su GPS y revisó su efectivo. Mirando su teléfono móvil, vio 2 mensajes de texto de Clifford y los dejó sin leer. Todavía no había noticias de Stan. Después de terminar su café, salió al coche. Stan tenía un dolor sordo en la cadera que era mejor que la aguda y desgarradora agonía que sentía al incorporarse a la autopista. Necesitaba sentarse, y le dio dinero a Bella para que comprara bebidas mientras él y Simone se abrían paso por el ruidoso y concurrido bar del hotel y se instalaban al final de un banco cerca de la chimenea de carbón. El calor en el bar funcionaba bien contra su cuerpo cansado y se relajó. Por todas partes había anchas espaldas sosteniendo pintas de cerveza, mejillas enrojecidas y personas riendo mientras hablaban de sus hazañas en las montañas. Bella charlaba y Stan intentaba sonreír, pero se sentía enfermo y exhausto. Fue solo cuando Simone regresó y él estaba tomando su cerveza que se sintió mejor. Se decidió que después de un rato las chicas usarían el baño en su habitación para refrescarse antes de regresar a la universidad. Se recostaron y estudiaron el menú, disfrutando del calor y el resguardo del sol y el viento. Cuando se recuperaron un poco, pidieron comida. Stan eligió pastel de carne y papas fritas. Era una buena idea, pero no pudo comer mucho. Las chicas lo hicieron mucho mejor e incluso terminaron sus papas fritas. Quería otra bebida y miró alrededor del bar para decidir qué cerveza probar a continuación. Vio a Susie claramente entre la multitud de escaladores. Esto era lo más extraño. Parecía fuera de lugar, y se preguntó, ¿cómo podía estar aquí en ese momento, antes de que lo viera? Su miedo e incertidumbre estaban desarmados, y él sabía que ella lo volvería miserable nuevamente. Por impulso, agarró las manos de sus compañeras. Antes de que se vayan, quiero agradecerles por hoy. Espero que todos recordemos hoy como un día especial. Se inclinó y besó a cada chica en la mejilla. Stan. Susie estaba junto a él, el miedo cediendo paso a la indignación. Se levantó con dificultad y besó a su esposa. ¿Cómo me encontraste? Susie. Llegas justo a tiempo para tomar algo. Permíteme presentarte a Bella y Simone. Son mis amigas y se preocupan por mí, así que no te preocupes. Las 3 mujeres parecían desconcertadas. Quizás este sea un buen momento para que ustedes chicas usen el baño. Vuelvan a despedirse antes de irse. Simone asintió y sonrió, mostrando incertidumbre. Gracias, Stan. Cuídate. Eres una persona maravillosa. Nos despediremos cuando recuperemos la llave de la habitación. Sigue luchando, Stan, dijo Bella, dándole una palmadita en el hombro. Sigue escalando esas montañas. Nunca olvidaré la cima de Scafell Pikes. Especialmente cuando subiste al montículo y gritaste jódete, Dios, hacia el cielo. Se inclinó y besó su cabeza calva, con lágrimas rodando por su mejilla. Quedando solos, Stan y Susie se miraron. Stan, ¿qué te pasa? ¿Y quiénes son estas chicas? Leí tu nota. Pero, ¿qué significa? Son mis amigas. Estudiantes de psicología de la Universidad de Lancaster. Nos conocimos en el Reich del Señor. Chicas maravillosas. Su entusiasmo me ayudó a llegar a la cima de Scafell Pikes. ¿Y tú? Parece que has hecho un viaje en vano.
Te envié un mensaje que decía que necesitamos hablar. Pero eso ya no es importante. No había necesidad de venir a buscarme. Una llamada ayer habría sido suficiente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué querías decirme? Tranquila. Mis dos encantadoras asistentes se ocuparon de mí. Solo necesitaba simpatía y apoyo humano. Y son estrellas. Fui al hospital. ¿Fue ayer? Tenía dolores de estómago y me hicieron algunas pruebas. Tengo cáncer de vejiga. Susie agarró el borde de la mesa. Aún no se sentaba. Lo sabía. ¿Por qué no dijiste nada? Deberías habérmelo dicho. Traté de decírtelo, pero no contestaste el teléfono ni me devolviste la llamada. Cuando pregunté, ¿recuerdas? Estabas visitando a tu tía en Tunbridge Wells. ¿Qué tía era? Se me olvida. Tu madre era hija única. Lo recuerdo. Luego esperé para contártelo cuando llegaras a casa, pero no volviste a casa anoche y aquí no hay señal de teléfono. Susie sacudió la cabeza con cansancio. Pero, ¿qué te dijo el médico? Seguramente pueden curar el cáncer. Entonces, ¿qué haces aquí? Tengo cirugía el viernes, así que pensé en dar un paseo mientras pueda. El problema es que el cáncer se ha metastatizado. Solo va a empeorar, así que lo estoy haciendo mientras puedo. Pero cuéntame qué te pasa a ti. ¿Cómo está tu tía? Susie ignoró la pregunta y cerró los ojos. Era peor que una pesadilla. ¿Cómo podrían las cosas salir tan mal tan rápido? Lo siento mucho. Debería haber contestado el teléfono. No estaba allí cuando me necesitabas. Me siento terrible. Stan la miró con curiosidad. Esto no se parecía en nada a su esposa. Rara vez admitía errores y, por principio, nunca admitía debilidad. No importa. Esto se trata de mí, no de que tú no te sientas culpable. De todos modos, todos morimos solos. Ahora dime qué te pasa. Él la miró directamente a la cara y ella bajó la mirada, tímida. Se obligó a mirarlo. Por favor, ponte de pie. Ahora no es el momento. Quiero cuidarte. Déjame llevarte a casa y luego podemos hablar. Estoy tan preocupado por ti. Confía en mí, si solo te quedan 3 días, sabes que es importante y quiero saber qué te pasa. ¿Tu tía está mejor? Espero que hayas podido ayudarla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre su mano. Vine a buscarte, Stan, tan pronto como pude, pero tuve que ir a Londres. Hablaba lentamente, sin saber qué diría a continuación. Se avergonzaba de sus mentiras. No visité a mi tía, ya sabías eso. Y fue estúpido de mi parte mentir. Pero este es el peor momento para obligarte a escuchar mi historia. No tengo otro momento. Puedo soportarlo. Se quedaron en silencio. Stan empujó al escalador musculoso que estaba con el grupo de jóvenes detrás de ellos y preguntó si le importaría traerles bebidas. Tengo la pierna muerta, explicó, entregando un billete de 20 libras. Cómprate unas bebidas. ¿Qué le pasa a tu pierna? Exigió Susie. Caminé demasiado y mi cadera se me fue. Ella lo observó detenidamente y estaba claro que estaba sufriendo. Su rostro estaba arrugado y gris, sus ojos hundidos y opacos. La sensación de pesadilla no desaparecía. Si hubiera un Dios que castigara los pecados, definitivamente exigiría un alto precio por sus pecados. Inclinándose sobre la mesa, lo besó. Escucha mi confesión, Stan. No pienses mal de mí, al menos hasta que te cuente todo. Te amo. Lo siento mucho por lo que pasó. Y nunca me perdonaré por no estar contigo cuando me necesitabas. No te dejaré hasta que muera.
¿Qué pasa, Susie? Stan sintió frío. Realmente no quería, pero era mejor saber que no saber. Susie comenzó su historia titubeantemente, y él encontró la fuerza para presionarla. Cuando ella no quería decir el nombre de su amante, él le ordenó que se callara. No le interesaban las mentiras ni las medias verdades. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero él no la consoló. Y después de un rato ella continuó. Se llama Clifford y lo conocí en la escuela de leyes, y nos escribíamos de vez en cuando sobre el trabajo. Pero no nos conocimos hasta ayer. No fue un romance. Bajo las circunstancias, decidió que la verdad completa era más de lo que Stan necesitaba saber. ¿Cuántas cartas? ¿10? ¿100? ¿1000? Más como 1000. Nunca tuvimos la intención de encontrarnos. No fue así. Pero luego algo salió mal con él y necesitaba hablar conmigo. ¿Otro problema laboral? 1 en 1000. Ella negó con la cabeza. Su esposa lo dejó. Dijiste que tenían una relación profesional. Él vino a ti con sus problemas matrimoniales y tú correspondiste. Y sus problemas requirieron que pasaran la noche. Solo porque era tarde. Había mucho de qué hablar y no quería apresurarme para tomar un tren tarde. Él estaba en un estado terrible. No tenía idea de que tenía problemas en su matrimonio. No somos amantes. No lo amo. Mentiras. Mentiras, mentiras. No se dio cuenta de que su aventura secreta con una mujer casada podría enfurecer a su esposa. No, Stan. Ella no se fue por nosotros. Ella no sabía de nosotros. Y no es un romance. No es justo decir que se consolaron mutuamente, estar de acuerdo con él en que su esposa no podía haber sabido sobre ustedes dos porque ambos eran muy inteligentes. Dijiste lo malvada que era su esposa por abandonarlo y lo consolaste diciendo que todavía lo tiene a él. Y necesitabas la noche para mostrarle a Cliff cuánto consuelo puedes dar. Stan, no seas amargado. Pasé la noche sola. Y nuestra correspondencia no tiene nada que ver con el matrimonio de Clifford. Es malo decir eso. Él la miró y ella lo supo. Él podía decir que estaba mintiendo. Se conocían demasiado bien. ¿Cómo sé esto, Susie? ¿Por qué lo dices tú? Si pasaste la noche con tu amante, mentirías al respecto. Habría algún razonamiento difícil para justificarlo ante ti misma. No lastimes a un anciano innecesariamente. ¿O qué? Algo así. Pero te conozco. Eres una tramposa mientras creas que puedes salirte con la tuya. Ella sacudió la cabeza cansada. Como si esta relación profesional no fuera algo de lo que avergonzarse. No sucedió nada que necesitara ser ocultado de un cónyuge confiado. Entonces, ¿por qué era un secreto? ¿Realmente era solo respeto profesional entre ustedes dos? ¿O había algo más cuando te despediste con un beso? ¿Fueron sus mejillas o sus labios? Y confiarle tus secretos sucios en lugar de a su esposa, permitiéndole alimentarse de fáciles tranquilizaciones de que él no fue la razón por la que su matrimonio falló. ¿Realmente no crees que eso fue parte del problema? ¿Y que no era amor? Pero elegiste estar con él y no con el esposo al que dices amar. Esa es una palabra escurridiza, amor. Ella no pudo responder, y hubo silencio. Hablaste sobre nuestro matrimonio cuando Cliff no hablaba sobre el suyo. Las cosas sobre mí que te enojan. Todas las pequeñas heridas que has sufrido a lo largo de los años, las esperanzas decepcionadas. ¿Qué difícil es para las mujeres? Aún así, ella no pudo responder. Estás enamorada de él, pero quieres encontrar una palabra más noble y egoísta que hacer trampa. Pareció pasar mucho tiempo antes de que ella hablara. No lo sé. Sí, amo a Clifford. Sería incorrecto negarlo, pero eso no quita nada de mi amor por ti. Eso nunca cambiará. Lo entiendo.
No cambia nada. Cuando te necesitaba, estabas ocupado consolando a tu amante. Quizás nunca pensaste que el matrimonio conlleva obligaciones además de beneficios. No, Stanley, si supiera que me necesitabas, dejaría todo y vendría a ti. Ahora tú pones las condiciones. Habrías venido si supieras que se te necesitaba. Lo siento, pero ese no es el trato. El matrimonio es una unión incondicional de apoyo mutuo. De todos modos, intenté decirte, pero estabas demasiado ocupado con tu amante para estar disponible y contestar el teléfono. Ven conmigo ahora. Te mostraré que hablo en serio. No te haré más daño. Superaremos esto juntos. Stan sacudió la cabeza. El escalador de montaña de rugby finalmente trajo sus bebidas con una leve sonrisa y derramó algunas monedas sobre la mesa. Úsalo, dijo, sonriendo a Susie. Y mañana sal a esas colinas. Stan dio un sorbo a su cerveza y pensó, es bueno que tengas un amante. Lo pasé bien hoy, aunque fue duro en algunos momentos. No soy la misma persona que era, pero no necesito tu compasión. Tenemos el servicio de salud para cuidarme. Tendré que ir a casa a buscar cosas para el hospital. Pero no interferiré en tu nueva vida. Ven conmigo ahora, dijo Susie. Podemos recoger tu coche más tarde. Él negó con la cabeza. Me quedaré aquí todo el tiempo que pueda. Mientras el clima sea bueno. Tú vuelve con Clifford. Necesitas pensar en el futuro. Me quedaré contigo. Nos las arreglaremos con tu habitación de alguna manera. Nuevamente sacudió la cabeza. No quiero que estés aquí. No quiero sentirme enojado. Quiero paz. ¿Por qué necesito que me recuerdes todo lo que ha salido mal en mi vida? Eres tanto un síntoma de la enfermedad como el dolor de mi cáncer. No necesito tu lástima ni tu tiempo libre de tu amante. Su conversación fue interrumpida por Bella y Simone. Pálidos y desesperados, Stan las persuadió para que tomaran algo antes de irse, y cuando se sentaron, les pidió que se quedaran otro día. Es solo un día, y significará mucho para mí. Pueden tener mi habitación. Dormiré en su tienda. No me hagas rogar. Pero saben cómo estoy. Los necesito aquí, y a cambio, nosotros. Podemos pasar un buen rato. Tengo dinero, y ustedes tienen juventud y energía. ¿Qué podría ser mejor? Susie apretó su mano. Estoy aquí, cariño. Vine porque te amo, Stan. Te seguiré hasta el fin del mundo, encaminado en tu camino con los besos y caricias de tu amante. No es de extrañar que tengas tanto que dar. Las dos estudiantes se miraron, tratando de entender qué estaba pasando y sintiéndose incómodas por estar en medio de una situación incómoda. Tenemos clases mañana, dijo Bella. Pediremos las bebidas. Ella y Simone caminaron hacia la barra, aparentemente para hablar, dejando a Stan y Susie solos. Susie apretó la mano de Stan. Stan, te decepcioné. Nunca me perdonaré por esto, y no tengo intención de empeorar la situación. Ahora déjame hacer todo lo posible para arreglarlo. Quiero cuidarte. Me necesitas. Stan luchó para ponerse de pie. Buena oferta, pero no quiero perder el tiempo negociando tu tiempo libre de tu amante. Estoy acabado. Las mujeres son inteligentes en el juego de la conquista, y Cliff es una opción mucho mejor. Quédate con él. Haré esto ahora. Lo que quiera. No sé por qué me encontraste, pero vete a casa. No quiero que estés aquí. Se fue hacia la barra. La multitud se dispersaba a medida que la gente se retiraba temprano. Las chicas compraron sus bebidas pero claramente no querían interrumpir la conversación entre Stan y Susie. Las abrazó a ambas. No te preocupes por mí si tienes cosas que hacer en la universidad mañana. Deberías ir. Puedo manejarlo yo solo. ¿Se quedará tu esposa? Preguntó Bella.
Él negó con la cabeza. Es una vida difícil cuidar de un esposo enfermo y también de un amante. Ella necesita volver. Hemos decidido quedarnos. Podemos tomarnos el tiempo, y disfrutamos tanto de nuestro paseo hoy que nos gustaría continuar mañana. Pero no tomaremos tu cama. Dormiremos en nuestras alfombras en el suelo de tu habitación. Si todos nos levantamos temprano, podemos ir contigo por la mañana y luego ir directamente a la universidad. Es lo suficientemente temprano para nosotros. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Stan. ¿Cómo es que los extraños pueden ser tan amables? Incluso intentaron proteger su orgullo al sugerir que se quedaban para ellos mismos, no por él. Vamos a subir al pilar y al campanario. Subí allí entre las nubes y me gustaría verlos en todo su esplendor, pero solo si tú quieres. Soy un vampiro chupando la vida de ustedes, jóvenes mujeres. Solo puedo hacer esto con tu ayuda, le aseguraron que era un gran plan y se fueron a la cama. Susie se fue sin que Stan se diera cuenta. Susie estaba ajena a su entorno mientras conducía de regreso a casa por las estrechas carreteras fuera del distrito de los lagos. Estaba tensa por el cansancio y la humillación. Stan más o menos le dijo que se fuera. ¿Y por qué Stan hizo esta escena con esas chicas? Esto fue claramente hecho para humillarla. Las carreteras estaban vacías, y para cuando llegó a la autopista, había aceptado la idea de que Stan tenía alguna justificación para su comportamiento. No quería ofenderlo, pero tenía que arreglar la situación. Necesitaba tiempo para demostrar que todavía se preocupaba por él y haría todo lo posible para ayudarlo con su enfermedad. Fue mala suerte que no respondiera el teléfono cuando él recibió su diagnóstico. Pero si él le hubiera permitido ir con él al hospital, no habría habido problema. Stan se da cuenta de esto cuando se calma. Estaba orgullosa de sí misma por decirle la verdad sobre Clifford. Pase lo que pase, Stan no podía acusarla de ser deshonesta. Estará lista para que él regrese a casa con la confianza de que puede arreglar las cosas. Después de todo, era lo mejor para él que ella se ocupara de él, lo visitara mientras estaba en el hospital y lo cuidara cuando regresara a casa. Hablará con sus empleadores y está segura de que le proporcionarán una licencia por maternidad para que pueda dedicarse por completo a su cuidado. Mañana le contará a Clifford lo sucedido. Él la ayudará a poner todo en perspectiva, y entenderá que su esposo debe ser lo primero ahora. Ella llegó a casa a las 3 de la mañana y cayó en su cama, cansada y sin lavar. Convencida de que había hecho lo correcto, se quedó profundamente dormida. Stan regresó al hospital y se sentó solo en una silla de plástico en la sala de espera de oncología. Las pruebas realizadas en el consultorio del médico se habían extraviado en algún lugar, y no podía ser admitido para la cirugía hasta que las encontraran. Esperó una hora para ser atendido y pensó que lo habían olvidado. Luego, el empleado le informó que alguien lo estaba esperando en la sala de preparación para repetir las pruebas. Se volvió a sentar en la camilla en la pequeña sala de preparación y continuó esperando, sintiendo que había firmado la sentencia de su vida. Mientras caminaba hacia el hospital. No había nada que leer, nada para mirar por la ventana, y después de otra hora aún estaba esperando. Por supuesto, tenía mucho en qué pensar. Dejado solo en una habitación tranquila, su ansiedad comenzó a parecer pánico. Debe ser un cobarde, porque cada músculo y nervio de su cuerpo le urgía a irse. ¿Por qué dejar que los médicos lo corten cuando no hay esperanza? También intentaba entender sus pocos minutos con Susie. Regresó del norte durante la noche y llegó a casa a las 7 de la mañana para encontrarla esperándolo, sentada en la mesa de la cocina, lista para ir al trabajo. Ella le dijo que le había empacado una bolsa de hospital y que lo visitaría por la noche. Él rechazó el café porque no debería haber comido ni bebido antes de la cita y le dijo que no se preocupara por la visita. Todavía estará bajo anestesia. Ella preguntó sobre los detalles de la cirugía y qué precauciones especiales necesitaría cuando regresara a casa. Clifford no fue mencionado, aunque estaba entre ellos como el muro de Berlín. Ni siquiera vengas, dijo Stan.
No necesito tu simpatía, y podría sentir que solo estás verificando si estoy muriendo lo suficientemente rápido. Palabras amargas, pero le dieron satisfacción. Susie parecía como si la hubieran golpeado. No iré si no quieres, respondió ella bruscamente. Pero no finjas que tiene algo que ver conmigo y con Clifford. Lo vi una vez cada 5 años porque necesitaba un amigo. Gran cosa. No molestes con este drama. Engañar es banal. Se trata de ego y de personas que no pueden controlar su codicia y que mienten cuando piensan que es la manera más fácil. Si quieren algo, lo toman y a todos los demás los pueden enviar lejos. Lo entiendo. Ahora vete. Susie se fue a trabajar conteniendo las lágrimas. Su estallido hizo que Stan se sintiera un poco mejor. Dejado solo en su pequeña habitación, Stan se sintió abrumado por el deseo de tomar el control del resto de su vida. Fue un error dejar que los profesionales médicos decidieran qué hacer. Antes de que pudiera actuar en ese pensamiento, un joven con bata blanca entró, leyó sus notas y miró a Stan como si fuera un escolar tímido. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando unos análisis de sangre. No deberías esconderte aquí. ¿Cómo te llamas? Miró el expediente en su mano y dijo con alegría artificial, recomponte, humano. Deberías haber estado en preoperatorio hace 1 hora. Te estamos esperando. Me dijeron que debes completar algunos análisis antes de que se confirme la operación. Tonterías. Nadie dijo eso. Ve allí ahora mismo y no dudes. El médico se marchó y Stan se puso de pie. Su decisión estaba tomada. La vida no podía empeorar y era hora de defenderse. Aún no había sido derrotado. Regresó a través de la sala de espera, y su dolor y fatiga desaparecieron cuando salió de la sala de oncología. Para cuando estaba en su coche, sabía que tenía razón al confiar en su instinto. Podía esperar unos días o semanas de vida decentes seguidos de un rápido deterioro. Sea cual sea el tiempo, tenía que ser mejor que pasar sus últimos días en la mesa de operaciones. Drogado hasta el inconsciente. Disfrutaría de la vida mientras pudiera. Y entonces no quería retrasarlo. Se detuvo a tomar café y tarta danesa antes de conducir a casa. Llegó unas 3 horas después de ver a Susie salir para el trabajo y se sorprendió al encontrar su coche en el camino de entrada. Junto a él, bloqueando su lugar, estaba un BMW convertible negro desconocido. Aparcó en la carretera y rodeó el coche extraño, esperando reconocer al propietario, sin estar de humor para recibir visitas. Siguió el camino a lo largo del lado de la casa hacia atrás y tomó la llave de repuesto de la puerta trasera de una maceta de flores en el invernadero. La puerta se abrió hacia la cocina. La cafetera de filtro estaba preparando café y se detuvo, sin saber qué hacer. Luego escuchó voces en conversación seria desde detrás de la pared en el pasillo. La voz de Susie, luego la de un hombre. Al instante, supo que debía ser su amante, Clifford. A pesar de todo, no estaba preparado para el engaño y el cinismo de su esposa. Su amante debió haber estado esperando a que él se fuera. Su sano instinto le habría dicho que corriera y enfrentara a los mentirosos y tramposos. Pero su ira le falló. Minada por la enfermedad. Estaba atónito, incapaz de entender qué había pasado o cómo reaccionar. Le pareció divertido escuchar la conversación de Susie con su amante. Tenía que enfrentarlos. Su mente racional llegó a esta conclusión un momento antes de que el impulso lo dominara. ¿Por qué ser educado cuando lo que sentía era repugnancia por la violación de su amante? Se retiró a su pequeña oficina junto al pasillo y cerró la puerta para amortiguar la conversación, se sentó y gradualmente dominó su ira. Una cosa destacaba a través de su enojo. No debería haber permitido que los últimos días de su vida fueran monopolizados por la traición de su esposa. Había cosas más importantes. Cerró los ojos, tratando de reunir la fuerza para tomar una decisión. Su mirada recorrió la habitación, su santuario,
donde pasaba muchas horas sobre los estantes llenos de libros que se remontaban a su infancia, sobre el sistema estéreo, comprado poco a poco cuando encontraba buenas ofertas, sobre el viejo ordenador. Iba a coger su bolsa de ropa de montaña y marcharse, esta vez para siempre. La bolsa estaba arriba y tendría que pasar junto a la puerta abierta de la sala de estar. Cuando se levantó, su mirada cayó sobre un paquete que yacía sobre los libros en el estante superior. Lo cogió, deshizo el papel y sacó 2 espadas en vainas de cuero desgastadas. Las espadas habían pertenecido a su abuelo y se las habían dado cuando murió su padre. Espadas ceremoniales navales con hojas de acero y mucho plata oscurecida en la empuñadura, la cabeza y la guarda. Su abuelo era oficial en el acorazado en Scapa Flow y participó en la búsqueda del Bismarck. Llevaba una de las espadas cuando le otorgaron la Orden del Servicio Distinguido en el Palacio de Buckingham después del convoy ártico a Murmansk en 1942. De las 2 espadas, tenía una favorita. Su abuelo contaba cómo una vez la llevó a una recepción a bordo del HMS Odd y le permitió ayudar a limpiar el filigrana de plata en la cabeza. Era una espada ceremonial, pero lo suficientemente real para Stan como niño para agarrar la empuñadura e imaginar que se abría paso a bordo del navío de 3 puentes francés con Nelson cortando a los defensores mientras se balanceaba en las cuerdas de la barandilla. Ahora empuñó la espada. Agarrando la empuñadura, y entendió qué hacer. Si la defensa de Clifford y Susie era que habían sucumbido al poder natural del amor, les tenía una sorpresa. Clifford tenía que encontrarse con su némesis. Escuchó a alguien caminar desde la sala de estar hacia la cocina y cuando miró hacia el pasillo, vio a Susie recogiendo café. Rápidamente entró en el pasillo, cerró la puerta de la cocina y echó el cerrojo del pasillo instalado para mayor seguridad después de que el ladrón forzara la puerta trasera. Luego entró en la sala de estar. Clifford estaba de pie con la espalda contra la chimenea y su sonrisa se congeló cuando vio a Stan frente a él con una espada en cada mano. Se miraron en silencio. Stan luego lanzó una espada a Clifford. Le golpeó en el pecho y cayó ruidosamente sobre los muebles. Si yo fuera tú, la tomaría, sabes quién soy, así que no te sorprendas. Te doy una mejor oportunidad de la que me diste a mí. ¿Pensabas que podías llevarte a mi esposa sin pelear? Pensaste que ya había muerto. Cometiste un grave error, y ahora veremos cuánto amas a mi esposa. ¿Vas a pelear? ¿O solo te importa ella si puedes robármela gratis? Estad advertido. Esto es un duelo a muerte. No tengo nada que perder. Solo uno de nosotros saldrá de esta habitación de pie. Eso es gracioso. La mirada de Clifford era una combinación de miedo y horror. ¿Dónde? Susan, mira. Malentendiste. Deja esas armas y déjame explicarte. No hay necesidad de teatro. No vine a llevármela. Stan levantó su espada, apuntando el extremo al pecho del amante de Susie. ¿Dónde está tu orgullo? Entonces estás feliz de robar, pero no de luchar. Permíteme decirlo de esta manera. Si no peleas, igual morirás. Te mataré como a un perro loco. Sin segundos. Sin piedad. Por favor. Encontremos a Susie. Ella lo explicará todo. Esto es un duelo. Sé un hombre y no trates de esconderte detrás de una mujer. No creo que tengas oportunidad con mi espada oxidada en tus costillas. No. Confía en mí, esta no es una opción. Nada vale la pena. Depende de ti si usas la espada. Tienes 30 segundos para prepararte, y luego comenzaremos la pelea. No. Susie me pidió que viniera aquí. Estaba molesta. Dijo que estabas enfermo y tenías que ir al hospital. Solo vine a ayudarla y aprovecharme de su debilidad. Mi esposa no es lo suficientemente buena en la cama como para que luches por ella. Vergüenza para ti. 10 segundos. Stan permaneció inmóvil, y Clifford debe haberse dado cuenta de que no estaba bromeando.
Agarró la espada y levantó la hoja frente a su rostro para parar un golpe ligero de Stan. El sonido de las espadas chocando fue dramáticamente satisfactorio. Stan hizo una pausa para estabilizarse. Quizás la espada no estaba realmente destinada a ser utilizada como un arma. Stan había practicado esgrima con espada en la escuela, pero ahora estaba debilitado por la enfermedad y sabía que no sería capaz de sostener una espada por mucho tiempo. La levantó alto y la balanceó hacia Clifford. Realmente no le importaba quién ganara, pero quería hacerlo una buena pelea. Estuvo bien. Los pistolas serían mejores, pero las espadas también son buenas. Se suponía que eran oponentes iguales. Por si no lo entendiste. Exhaló con fuerza. Estamos luchando por Susie. Veamos cuánto realmente la quieres y si estás dispuesto a morir por ella. Déjame ir y nunca volveré a hablar con ella. Cobarde. Sé un hombre. Atacó de nuevo, y Clifford esquivó, casi acobardándose de un lado a otro. La batalla no podía durar mucho. Fue distraído por el sonido de golpes desde la cocina. Susie quería salir. Sus espadas chocaron de nuevo mientras Clifford paraba el próximo golpe de Stan. Ahora Clifford comenzó a contraatacar. Reunió fuerzas y levantó su espada, apuntando la punta hacia Stan. Luego se lanzó hacia adelante en un ataque desesperado y se encontró con la espada de Stan. La espada se rompió en el mango, y Clifford cayó al suelo, una pieza de acero oxidado de 2 pies sobresaliendo de su pecho. Stan soltó el mango y miró la mancha de sangre creciente en la alfombra antes de girar y desbloquear la puerta de la cocina. Stan, ¿qué hiciste? Susie corrió pasando junto a él hacia la sala de estar. Él la siguió y la vio abrazando a su amante. Es demasiado tarde, dijo. Tu amante pagó por tus malas decisiones. Stan no tuvo que hacer muchos planes. Pensó en días, incluso horas. Susie todavía estaba en la sala de estar cuando recogió su bolso, y ni siquiera se molestó en comprobar si Clifford realmente estaba muerto. Había visto suficiente sangre para saber que su espada probablemente había atravesado el corazón. Examinó sus sentimientos y se sorprendió de cómo se sentía. El pequeño Clifford merecía morir, pero no sentía la satisfacción de destruir a su enemigo, ni sentía la culpa de matar, aunque resolvió el problema equivocado. La muerte de Clifford no le quitaba nada a la traición de su esposa, y no podía pensar en nada acerca de Susie. Estaba en su coche y condujo 10 millas desde casa antes de decidir a dónde ir. Sigue adelante, decidió. Sigue adelante hasta que te caigas. Agotarse y no pensar. Condujo todo el día, deteniéndose en cada gasolinera para comprar analgésicos de venta libre, que solo se podían comprar unas pocas cajas a la vez. El suicidio no era su plan. Estaba en busca de un montón de dolor y necesitaba los medicamentos para su uso previsto. No era difícil imaginar que si hubiera ido al médico para renovar su receta, pronto habría sido arrestado. Para entonces, debía de ser un asesino buscado, y evitaba las autopistas para evitar los sistemas de reconocimiento de matrículas. Cena en un pub cerca de Kendall y encontró un camino rural bloqueado desde la carretera por árboles y pasó la noche allí, durmiendo profundamente en el coche. A la mañana siguiente, partió temprano hacia St. Head, el comienzo de una larga ruta de senderismo de costa a costa a través del norte de Inglaterra. Desayunó en una cafetería junto al mar en St. Bici partió con una bolsa ligera que contenía una chaqueta impermeable, chocolate y una botella de agua. Al principio, estaba solo, pero su ritmo era tan lento que muchos viajeros lo adelantaban, intercambiando consejos sobre la ruta y el clima y a veces encontrándose en el pub para almorzar o cenar. Era una vida difícil pero pacífica. Nadie le preguntaba si era el asesino que empuñaba espadas cuya foto estaba en el periódico. Stan se dio cuenta de que ya no se parecía al hombre saludable y feliz de la fotografía que Susie debió de haber encontrado para la policía. Caminaba quizás 10 millas al día. Algunos días el dolor se volvía insoportable. Otros días era normal.
Cada vez que se encontraba en una situación difícil, la gente se detenía y se negaba a dejarlo solo. Cada vez, tenía que convencerlos de que no llamaran al rescate en montaña o a un helicóptero ambulancia. Y en más de una ocasión, terminó el día rodeado de asistentes, prácticamente llevándolo. Cada mañana. Para su sorpresa, descubrió que le quedaban unos pocos pasos más, y comenzaba de nuevo. Podría ser terapéutico si no lo matara. Pasó más de una semana y sus esfuerzos adquirieron un ritmo. Pero las millas recorridas se redujeron cada día, y sabía que nunca llegaría a Robin Oaks Bay, el final del sendero. Mayormente caminaba medio dormido, entumecido por los analgésicos. Cada paso le causaba un dolor agudo en la cadera. Llegó el día con un viento fuerte y cielos brillantes. Se abrió paso lentamente a través de una páramo sin rasgos distintivos en una empinada subida hacia un acantilado donde los bloques de piedra se alzaban como gigantes guerreros. Mirando hacia abajo en las laderas, escaló 9 estándares Rig. El cielo se oscureció y sin previo aviso, el viento se levantó y el granizo lo cegó. Apartó la cara del viento e intentó continuar su camino, pero se perdió del sendero y quedó atrapado en un pantano de turba. Después de esfuerzos extraordinarios, logró liberarse y regresó al sendero. Avanzó unos cuantos pasos más, vio una pared de piedra y decidió refugiarse bajo su saliente. Su zapato resbaló en una piedra mojada. Intentó agarrarse y cayó de espaldas. Esta vez no había nadie cerca para verlo. No sabía cuánto había caído. Olió la turba, y el agua helada fluía bajo su cuello. Luego, todo fue vacío. Susie llegó al hospital en medio de la noche. Recibió una llamada mientras estaba en casa cenando. Después de tanto silencio, ya no esperaba noticias de Stan ni de la policía. La mayor parte del tiempo se sentía entumecida, en profundo shock, y no quería pensar en nada. La policía no le dio mucha información. Stan estaba en estado crítico y fue llevado al hospital en Yorkshire. Estaba bajo custodia policial, pero seguía en el hospital. Susie lavó los platos, tratando de no pensar, llenó un termo con café y se vistió con su ropa más abrigada. Después de hacer una parada en la ciudad para repostar su auto, retirar efectivo y comprar sándwiches en un supermercado de 24 horas. Se embarcó en otro largo viaje nocturno. Según el GPS, el viaje duraba 4 horas y ella estaba agradecida por el tiempo para prepararse. Se preguntaba si su vida podría empeorar y decidió que probablemente sí. Estacionó cerca de la entrada de la sala de emergencias del hospital, terminó su café y encontró una botella de agua. Luego se fue. Un policía somnoliento estaba sentado en la entrada de la sala, pero ella presentó su información en la recepción y recibió permiso para visitar a su esposo. Stan fue encontrado en los pantanos por excursionistas, inconsciente y con heridas de una caída. Fue entregado en helicóptero. Desde entonces, no ha recuperado la conciencia. Stan estaba solo en una habitación separada, acostado boca arriba y dormido. Sus ojos hundidos en su rostro sin color y respiraba con oxígeno. Era obvio para Susie que estaba muy enfermo. Durante mucho tiempo, se sentó y miró a su esposo, tratando de comprender sus pensamientos. Finalmente, se inclinó y besó su mejilla. Para su sorpresa, él se movió, parpadeó, su mano extendiéndose para agarrar la suya. «Detén el dolor», susurró, aún sosteniendo su mano mientras ella se inclinaba hacia él para ver si realmente había recuperado la conciencia. Abrió los ojos y sonrió. Después de un momento, agregó, «Me alegra que hayas venido, Susie». Parecía haberse quedado dormido nuevamente, y ella estaba sentada en una silla al lado de la cama, aún sosteniendo su mano. Estaba impactada. Stan lucía mucho peor de lo que esperaba, y luchaba con sentimientos desesperados de amor, pánico, desesperación y horror al recordar que había sido el asesino de Clifford. Sobre todo, se sentía culpable por el estado desesperanzado de Stan, su cuerpo arruinado, un recordatorio de sus acciones destructivas. Acarició el dorso de su mano y cuando él la soltó,
buscó a una enfermera para preguntar sobre los medicamentos para el dolor. Parece que Stan sufrió una fractura de pelvis. Estaba demasiado enfermo y el cáncer había causado demasiado daño para repararlo. Monitorearían sus medicamentos para el dolor para encontrar lo que funcionaría mejor, pero ya estaba en la dosis máxima de morfina que podían administrarle. Háblale, distrae su atención, haz que se agarre, aconsejó la enfermera. ¿Agarrarse de qué?, se preguntó Susie. La cárcel no era un buen lugar para una persona gravemente enferma. Regresó a la cama y se sentó de nuevo, tratando de no molestar a Stan mientras dormía. Después de unos minutos, abrió los ojos y la miraba. Extendió la mano y lo acarició. Lo siento, Stan. Por todo esto. Arruiné todo. No estuve allí cuando me necesitabas, y nunca me perdonaré por eso. No te estoy dejando ahora. Está arruinado, Susie. No es tu culpa. Estás aquí ahora y estoy agradecido por eso. Hablaba lentamente y ella tuvo que esforzarse para entender sus palabras, incluso cuando se quitó la mascarilla de oxígeno. Se levantó y se inclinó para escuchar mejor y él tocó su rostro con la mano. Lo siento por haber matado a tu amigo. Se lo merecía. Pero no es justo que te lo haya quitado. Necesitas a alguien que cuide de ti. Te quiero, Susie dijo. No es justo. Permaneció en silencio y la miró fijamente mientras ella intentaba entender. Sus ojos, debilitados, eran la única parte de él que parecía estar viva. Finalmente dijo, así es como debería ser. Una vez tuvimos algo. Es mejor amar y perder, como dicen. No todo fue en vano. Necesito tu ayuda para morir. Entonces quiero que sigas viviendo. Encuentra a alguien que cuide de ti y olvídate de mí y de todos estos problemas. No digas eso, Stan. Estoy aquí ahora y estaré aquí por mucho tiempo. Nunca dejé de amarte. No entiendes. El dolor es demasiado. No puedo soportarlo. Ni siquiera merezco sufrir así. Necesitamos despedirnos. Y luego quiero que me ayudes a irme para siempre. Ella sabía que estaba hablando en serio. Sería lo mismo que cometer un asesinato si encontrara una manera de acelerar su muerte. ¿Era esta la prueba final de Stan para ver si ella lo amaba lo suficiente como para matar por él? Sus lágrimas fluían libremente y deseaba tener la fuerza para saber qué hacer. Para añadir a su miseria. Ella vio otro retortijón de dolor envolver a Stan. Comenzó con un tirón. Agarró las sábanas y cerró los ojos, permaneciendo inmóvil y sin respuesta al mundo que lo rodeaba. Ella acarició su rostro, limpiando el sudor, y susurró como una madre a su hijo, pero estaba impotente. Después de un tiempo, fue a exigir ayuda, y finalmente llegó un joven médico y miró los registros médicos al final de la cama. No quería mirar a Stan. Él necesita algo para el dolor, dijo Susie. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo el médico. Más de lo que está recibiendo ahora es demasiado arriesgado. El consultor revisará los medicamentos para el dolor más tarde esta mañana. No están abordando la causa del dolor. Solo empeorará. ¿Para qué lo están salvando? ¿Más dolor? Por favor, traten el dolor que está experimentando ahora. El médico sacudió la cabeza. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estás molesta. Él está desesperado en este momento. Es mucho mejor ir y tomar una taza de café y reunir fuerzas. Furiosa, Susie se inclinó sobre Stan y colocó su mano en su rostro, besándolo en los labios. Lo siento, Stan. Estaba tratando de ayudar. Se inclinó y besó la frente de Stan y se fue. Estaba cansada por la falta de sueño y también por el shock de lo que había hecho. A pesar de esto, sintió lágrimas emocionadas corriendo por su rostro. El policía en la entrada se levantó de su asiento y la miró sorprendido. Ve a casa y descansa,
dijo con buen humor. Cuando amanezca, todo se verá diferente. Mientras estaba sentada en su coche en el estacionamiento, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir y no podía soportar la idea de conducir 200 millas a casa. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte oriental. Se acurrucó en la silla y se quedó dormida. Se despertó a las 11 con un sonido de timbre en su teléfono. Tenía el cuello rígido, la boca seca y los eventos de la noche parecían un sueño. La llamada era del administrador de la sala, quien tristemente le informó que su esposo había fallecido durante la noche. Susie esperaba más, pero no llegó. El administrador le aconsejó que si quería recoger las pertenencias de su esposo, las mantendrían en la sala durante 24 horas. Susie salió del coche y vio que le habían puesto una multa por estacionamiento. Mientras ella dormía, caminó de regreso por el edificio. El policía se fue, y la habitación de Stan ya estaba preparada para el próximo paciente. Fue a la oficina y habló con la enfermera jefa, que era nueva del turno de noche. Cuando Susie explicó quién era, la enfermera sacó una pequeña bolsa que contenía el teléfono y la billetera de Stan. Stan estaba en la morgue y Susie pidió ver el certificado médico de defunción. Se emitió una hora después de que ella dejara la sala y señalaba la causa de la muerte como carcinoma y lesiones traumáticas en la pelvis y la cadera. ¿Habrá autopsia?, preguntó Susie a la enfermera. En tales casos, no. Con cánceres tan agresivos, el cuerpo simplemente se rinde. Lo importante no es que cáncer lo mató. A Susie le tomó un momento volver en sí. Se tomó un mes libre y caminó la ruta de costa a costa, siguiendo los pasos de Stan. Habría sido agradable hacerlo con Stan, pero se divirtió al ver el lugar de su fatal accidente. Dejó una carta enterrada bajo una piedra en la que escribió una disculpa que nunca tuvo tiempo de transmitirle. Cuando regresó a casa, descubrió que había perdido interés en su trabajo, y un gran pago del seguro de trabajo de Stan le permitió renunciar. La casa estaba inevitablemente asociada con Stan, y no pudo usar la sala de estar. Vendió la casa, se mudó a Londres y encontró un trabajo mal pagado como asesora legal en una organización benéfica que ayuda a jóvenes delincuentes. Su trabajo la consumía por completo y conoció a muchas personas dignas y generosas, incluidos muchos hombres encantadores. A veces salía a cenar con alguno de ellos, pero ganó reputación como una persona bastante seca con una lengua irónica. Cada año iba de vacaciones de senderismo, más recientemente en la ruta GR20 a través de las montañas de Córcega. A Stan le habría encantado. Alrededor de un año después del drama, recibió una invitación a un servicio conmemorativo para Clifford. Pensó seriamente qué hacer y decidió que debía ir. El servicio tuvo lugar en la Catedral de San Jorge en Sadek, y había alrededor de 500 personas allí. Clifford parece haber sido una figura importante. Observó a la familia de Clifford y escuchó sus elogios y no pudo relacionarlos con el hombre que conocía tan incompletamente. El servicio fue seguido por una recepción en un hotel local, pero Susie optó por regresar al trabajo, prefiriendo continuar con sus asuntos en lugar de asistir al evento. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima. Escuchando 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 la próxima.